Si estás pensando en comprar una cámara Sony, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a comentar un par de problemas que tienen estas cámaras y no te va a gustar. Así que empezamos. Lo primero que quiero aclarar es que este vídeo está especialmente diseñado para la Sony A7S III, A7 IV, FX3, FX30, Z1 y este tipo de cámaras. Por eso, si te vas a comprar este tipo de cámaras, quédate hasta el final porque te voy a comentar unos problemas que no te van a gustar. Bueno, para empezar con este vídeo, seguramente ya me conozcas, me llamo Marco Albani y tengo una productora audiovisual. Estos últimos años he estado trabajando con diferentes cámaras de Sony, es más, ahora mismo estoy grabando con la Sony A7S III, pero por mis manos han pasado la Sony A7 IV, A7 III, FX3, FX6, etc. Algo que me he dado cuenta de estas cámaras es que nos da una buena calidad de imagen, pero realmente no son buenas cámaras, y en este vídeo te quiero explicar por qué. Cuando compramos una cámara como la Sony A7S III, que ya vale más de 4.000 euros, lo que buscamos es unas prestaciones y una calidad, y realmente nos va a dar una buena calidad de imagen, pero como decía, no es una buena cámara. Ahora muchos estarán pensando, pero Marco, si he escuchado un montón de veces que las cámaras Sony son brutales, con un autoenfoque brutal, con 4K, 120 frames, sí, muy bien las prestaciones, pero te voy a contar el problema que tienen estas cámaras. Y es que la calidad de imagen final está muy bien, porque la imagen está muy procesada. Con estas cámaras vas a poder grabar en S-Log 2, S-Log 3, incluso a 10 bits y 12 bits externamente en ProRes RAW, pero realmente ahí es cuando vemos que tenemos un problema con estas cámaras. Y es que en mi opinión realmente este tipo de cámaras como la Sony A7S III no están pensadas o no están especialmente diseñadas para grabar en este tipo de condiciones. Por ejemplo, cuando grabamos sin perfil en PPOF o en algún otro perfil en Rec 709 no tenemos ningún tipo de problema y la calidad es brutal. Pero cuando queremos llegar un paso más allá y utilizar por ejemplo los logarítmicos a 10 bits o incluso grabar externamente en RAW es cuando vemos los problemas que te voy a comentar ahora mismo. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que tenemos es los ISOs base, que realmente veo que todo el mundo dice que los utiliza, pero creo que no es tan así, y es que tiene un gran problema. Como he dicho, cuando utilizamos otros perfiles como por ejemplo el HLG o algún Rec 709, no vamos a tener ningún problema porque la imagen ya está procesada. Pero cuando utilizamos por ejemplo un S-Log 2 o un S-Log 3 veremos que no tenemos esa cantidad de procesamiento que tenemos en otros perfiles, y ahí es cuando viene el problema. Seguro has escuchado que la cámara que quieres comprar de Sony tiene ISO dual, es decir, por ejemplo, puede tener un ISO bajo, por ejemplo 640, y otro 12800 que sería el alto. Esto realmente puedes decir, ostras, pues mira, para diferentes situaciones lumínicas está muy bien. Y realmente si utilizas otros perfiles está muy bien, pero no para grabar en S-Log. Como te dije en el vídeo anterior que te dejo por aquí, yo nunca utilizo los ISOs base. ¿Por qué? Porque la calidad de imagen que me ofrecen esos ISOs base no me gusta. Siempre yo grabo mis vídeos a 160 de ISO o como mucho 200. Ya si paso a 250 creo que la imagen ya va perdiendo calidad y no me gusta. Por eso en el vídeo anterior, como te he dicho, lo tienes por aquí para que lo puedas ver, te comenté un poquito que todos hemos escuchado alguna vez de que la Sony A7S III, la Sony A7 IV, etc. en S-Log 3 sacaban mucho ruido. Te dije en el vídeo anterior que tenías que exponer correctamente, pero también es muy importante el tema de los ISOs. Ya que, como te he dicho, si utilizas otro perfil no vas a tener ningún problema porque tiene una reducción de ruido en el procesamiento, pero en el S-Log 3 no tenemos tanto procesamiento y no tenemos esa reducción de ruido, y ahí es cuando entra el problema. Te comenté que no hacía falta sobreexponer 1,7 porque realmente eso era una chapuza, y además que si sobreexponemos estaríamos perdiendo colorimetría y también rango dinámico. Por eso mismo no tenemos que sobreexponer la imagen porque estaríamos perdiendo facultades de ese S-Log 3. Lo que en realidad tendríamos que hacer es exponer correctamente, como te dije que el problema estaba en las sombras y teníamos que iluminarlas o tener un suelo de ruido bastante alto, pero también aparte el problema está en los ISOs, que mucha gente utiliza los ISOs base como por ejemplo 640 o 800 según la cámara que tengas o 12800. Y realmente si quieres tener la mejor calidad de imagen en estas cámaras, como por ejemplo la Sony A7S III, tienes que grabar en 160 de ISO. Que es el ISO mínimo que te permite expandido. Es decir, tú puedes expandir un poco más el ISO, incluso te va a poner dos rayitas arriba y abajo que te va a decir que estás debajo del ISO base. En el resto de valores de ISO vamos a tener pérdida de definición y un ruido demasiado considerable. Y este es uno de los grandes problemas que tiene este tipo de cámaras, si es que tenemos un ISO infinito como por ejemplo 2400 ISO, pero realmente cuando queremos grabar en logarítmico no están tan optimizados para poder grabar a ISOs tan altos. Y este es uno de los problemas que tenemos en este tipo de cámaras, y es que tenemos un ISO infinito súper grande, por ejemplo 2400 ISO, pero realmente si queremos sacarle el máximo partido a nuestra cámara y queremos darle un paso más, solo podremos utilizar el ISO base mínimo, que sería ISO 160 o máximo ISO 200. Todos los vídeos que yo grabo son a ISO 160 o ISO 200 como máximo.
Ahora mismo estoy utilizando ISO 160. Por eso se ve tan bien, se ve con tanta calidad, se ve con muy poco ruido en las sombras, y eso es básicamente porque está bien expuesto, el nivel de ruido está bastante alto, como te dije, hasta 15 IRE, y aparte estoy utilizando una buena iluminación con ISO mínimo de 160. Ahora ya hemos hablado un poquito sobre el problema que tenemos en los ISOs duales y por qué no los utilizo, pero el problema realmente no está ahí, porque ahí, bueno, te podrías amoldar, podrías utilizar una reducción de ruido como un plugin, un denoiser, etcétera, y lo podrías arreglar. Pero el problema también lo tenemos cuando grabamos en ProRes RAW o utilizamos la señal RAW para grabar. En este caso yo normalmente utilizo un Atomos Ninja, que es el que estoy utilizando ahora mismo. No estoy grabando en RAW, pero estoy utilizando ahora mismo. Y ahí vemos que tenemos un gran problema con la señal de esta cámara. Y ahí es realmente cuando te vas a dar cuenta de que la calidad de imagen que da esta cámara en RAW es muy, pero que muy mala. Yo he grabado un par de proyectos en ProRes RAW pensando que le iba a sacar la mayor versatilidad a mi equipo. Y lo que me he dado cuenta es que he tenido que hacer muchos procesos, que eso ya, bueno, lo intuíamos, pero aparte que teníamos una difracción brutal, unas aberraciones brutales, una pérdida de definición brutal y aparte un ruido que no lo quitaba ni el mejor denoiser. Por eso mismo me llevé un chasco muy grande cuando empecé a utilizar cámaras como por ejemplo la Sony A7S III, la FX6, FX3, etc. Y cuando quería grabar en RAW, no es que estas cámaras no estén pensadas para ello, es que directamente son fatales. Por eso mismo he hecho este vídeo, quiero que te pienses muy bien si realmente te merece la pena comprarte una Sony A7S III, una FX3, etc. Pensando de que vas a llegar a un punto más tus producciones y vas a poder grabar en ProRes RAW, en SLog, etc. Porque realmente este tipo de cámaras, si no es una imagen procesada, realmente no es tan buena. Por eso mismo he hecho este vídeo, porque realmente estoy seguro de que hay muchas personas que quieren comprarse una cámara Sony y han venido de otro tipo de cámaras. Yo, por ejemplo, venía de una Red Komodo y realmente cuando me he dado cuenta que hay una diferencia brutal. Sí que es verdad que son cámaras diferentes, para sectores diferentes, pero cuando ya estamos comprando una cámara como la Sony A7S III, FX3, FX6, que son cámaras de 4.000 y 6.000 euros, realmente lo que queríamos es una buena calidad de imagen. Y realmente este tipo de cámaras tenemos que pensar que son cámaras de fotos que hacen vídeo. Y es una pena, porque realmente yo creo que se podría solucionar este tipo de problemas. Realmente creo que Sony podría trabajar mucho más la calidad de imagen y no tanto el procesamiento, porque realmente meterle un denoiser, un sharper, etcétera, es muy fácil, pero creo que este tipo de cámaras podrían dar mucho más, pero el problema está en los sensores. Y ahora sí te puedo asegurar de que yo no me vuelvo a comprar una cámara Sony si no solucionan este problema. Como te he dicho, si tú eres un usuario normal que lo quieres para grabar, pues, por ejemplo, en HLG, perfiles estándar, que necesitas trabajar pues bueno, de manera más fluida en discotecas, eventos, etcétera, este tipo de cámaras son muy buenas. ¿Por qué? Porque la calidad final que te va a dar el vídeo es muy bueno, pero porque está procesado. Pero por ejemplo en mi caso, cuando haces videoclips, comerciales, etcétera, necesitas mucha información para poder tener más versatilidad, como por ejemplo grabar en RAW, en SLog 3 con una buena calidad, etcétera, este tipo de cámaras se quedan bastante limitadas. Por eso mismo, si estás pensando en comprar una cámara que te dé la mayor versatilidad, la mayor calidad y a un precio relativo, yo me iría por una Red Komodo. Realmente hay una diferencia brutal. Sí que es verdad que ahora tenemos la Komodo X, que se nos va un poquito de precio, pero la Komodo anterior yo la tengo en mis manos, he estado trabajando hasta 5 meses con ella todos los días y realmente es una cámara brutal que no tiene punto de comparación con una Sony A7S III, una FX6, una FX3 o este tipo de cámaras. Por eso mismo, si eres de esas personas que quieren llevar sus producciones a un máximo nivel, este tipo de cámaras no son para ti. Así que nada, en próximos vídeos seguiremos hablando sobre el logarítmico, sobre las cámaras Sony y espero haberte ayudado para elegir la mejor cámara para ti. Así que nos vemos en el próximo vídeo.